Ingeniería de requerimientos. Grupo 5 integrantes por Kelvin Andrade, Michelle Alciba y Gustavo Jaramillo. En este video se va a hablar sobre la validación de los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de compra y venta y distribución de celulares y kit. La especificación de requerimiento es la base que permite verificar si se alcanzaron o no los objetivos en el proyecto, ya que son un reflejo detallado de las necesidades de los clientes o usuarios del sistema y es contra lo que se va a estar verificando si están cumpliendo las metas trazadas. Requerimientos funcionales de Hikimi. Registro de clientes y proveedores. Inicio y finalización de sección logueo. Ingreso de pedido. Emisión de orden. Devoluciones de pedidos. Método de pago y facturación. Requerimientos no funcionales de Hikimi. Disponibilidad, seguridad, mantenimiento y actualizaciones. Portabilidad, disponibilidad de lenguajes o idiomas. Verificación y validación. El proceso de verificación y validación (VIV) aborda todas las etapas del ciclo de vida del software, de manera determinante, siendo utilizada para establecer si determinada tarea o producto cumple con las necesidades del usuario y los requisitos establecidos para su desarrollo. Verificación y validación de los requerimientos de Hikimi. Prototipo de interfaz de usuarios para validar los requerimientos. El prototipo de interfaz de usuario es una técnica de representación aproximada de la interfaz de usuarios de un sistema de software, que permite a clientes y usuarios entender más fácilmente la propuesta de los ingenieros de requisitos para resolver sus problemas de negocio. Los dos tipos principales de prototipos de interfaz de usuario son desechables, se utilizan solo para la validación de los requisitos y posteriormente se desechan. Pueden ser prototipos en papel o en el software, evolutivos. Una vez utilizados para la validación de los requisitos, se mejora su calidad y se convierten progresivamente en el producto final. Stakeholder primarios. Los grupos de interés primario, stakeholder primarios, son una parte importante en una empresa, ya sea porque tienen una relación económica directa o de responsabilidad con la empresa, de la que generalmente o normalmente forman parte de Stakeholders primarios de Hikimi. Accionistas principales, socios corporativos o propietarios, directivos principales, trabajadores, clientes y proveedores. Stakeholders secundarios. Los stakeholders secundarios no tienen vínculos económicos o de responsabilidad directa con la empresa, pero se ven afectados indirectamente por alguna de las actividades o todas las actividades de la empresa. Los involucrados secundarios de la tienda de celulares serían stakeholders secundarios de Hikimi. Los otros fabricantes de celulares o competencia, medios de comunicación, bomberos, municipios, SRI, administración pública. Gestión de riesgo. Las organizaciones cada vez están siendo más conscientes de la importancia de gestionar riesgos en proyectos de software y en general en proyectos tecnológicos. En cambio, este cambio se ha dado principalmente a partir de las experiencias que han vivido grandes compañías por no haber gestionado los riesgos y que se les presentó pérdidas tanto financieras como baja de reputación. En general, en estos casos el factor común fue la falta de planeación y anticipación a los posibles eventos adversos que cada proyecto puede presentar en sus diferentes etapas. Pasos para el proceso de gestión de riesgos de Hikimi. Establecimiento de contexto, valoración de riesgo, tratamiento del riesgo, aceptación del riesgo, comunicación del riesgo, monitoreo y revisión del riesgo. Gestión de riesgos. Riesgos del software. El primer paso para evitar riesgos al momento del desarrollo del software es realizar una correcta y detallada planificación teniendo en cuenta varios puntos que afectan a su desarrollo y los cuales son: no realizar seguimientos periódicos, ausencia de comunicación e interacción del equipo de trabajo, sobrecostos,
No realizar un análisis de riesgo previo al desarrollo. Mala elección de los KPIs, que son indicadores para medir aspectos importantes de una web. No cumplir con plazos otorgados, entrega del proyecto sin su validación correspondiente y ausencia del Project Manager. Identificación del riesgo. Riesgos identificados en cada área. ¿Cuáles son? Complejidad tecnológica. Desconocimiento de la tecnología base del proyecto. Necesidad de la tecnología inmadura. Alto nivel de complejidad técnica. Integraciones con sistemas externos desconocidos. Entorno organizacional. Continuos cambios en el entorno organizacional, conflictos entre los departamentos o áreas de la organización, falta de involucramiento de los sponsors del proyecto, fuerte presión en el proyecto por parte de los directivos. Perfiles inadecuados en el equipo, falta de experiencia del líder de equipo, alta rotación del personal, falta de claridad en los roles, tamaño inadecuado del equipo. También está la planificación y control, que es la estimación, que también está la estimación inadecuada del tiempo de ejecución. Los objetivos del proyecto no son realistas. La planeación y compromisos de entrega. La planeación y compromisos de entrega sobre alcances en mucho detalle. Falta de actividades de seguimiento oportunas. En requerimientos, falta de claridad por parte del equipo de trabajo sobre las necesidades del cliente, alta variación de los requerimientos, falta de una adecuada priorización. Como pueden observar, hay una tabla en el cual está tabulado la posibilidad de que ocurra o no ocurra cada evento, cada riesgo, en lo que está la medida de lo improbable, de lo moderado y de lo probable, y también está su impacto en el desarrollo. En riesgos tenemos como complejidad tecnológica moderado. ¿Cuál es el impacto? Es alto. El entorno organizacional. ¿Cuál es la probabilidad? Es improbable. ¿Cuál es el impacto? Es alto. El equipo del trabajo. ¿Cuál es la probabilidad? Moderado. Y el impacto es medio. También está el riesgo de la planificación del control, que su probabilidad es improbable y su impacto es muy alto. También está el riesgo en los requerimientos, que su probabilidad es moderado y su impacto es alto. Y también está el riesgo de los usuarios. La probabilidad es moderada y el impacto es alto. Estrategias para la gestión de riesgos y plan de contingencia. La estrategia reactiva es una estrategia en la que no nos preocupamos de los problemas hasta que ocurren. En ese momento se buscan reaccionar para buscar soluciones a los inconvenientes. Por lo general, demanda de muchos recursos y dentro de estas están el más importante, el tiempo. La estrategia proactiva empieza mucho antes de que comiencen los trabajos técnicos. Esta estrategia fundamentalmente se identifican en los riesgos potenciales, se valoran su probabilidad y su impacto, se establece una prioridad según su importancia. Como podemos ver, tenemos un plano en el cual es un plano evolutivo en donde se gestiona el riesgo. Como primer punto tenemos identificar el riesgo, en el cual está la declaración del contexto del riesgo. Luego se analizan las prioridades del riesgo y luego se aplica un plan, se estrategia un plan de contingencia para asignar y aprobar. Luego el plan se define con acciones para luego pasar al monitoreo del riesgo y luego con el plan de contingencia ya definido se controla el riesgo. Planificación temporal. Hay muchas formas de realizar la planificación temporal de nuestro proyecto, sin embargo optamos por realizarlo por el método de diagramas de Gantt. Como pueden observar, desde enero hasta principios de febrero se va a establecer y se va a validar los requerimientos, en este caso de nuestro proyecto. Desde principios de febrero hasta principios de marzo se va a establecer un concepto general de la empresa, del sistema.
Luego, desde principios de febrero hasta finales de marzo, se va a analizar los requerimientos. Luego, desde finales de enero hasta mediados de abril, se diseña y se aplica una arquitectura al sistema. Luego, desde finales de marzo hasta principios de junio, se planifica y se implementa. Luego, desde finales de abril hasta finales de junio, se aplica una revisión al sistema para que todo esté correcto. Luego se documenta, que eso es desde enero hasta finales y principios de julio. Y luego se diseña una usabilidad y se establece el lanzamiento, que es desde finales de mayo hasta finales de julio. Estimación del software en base de puntos de función. Nuestro sistema encargado de la compra, venta y distribución de celulares, Ikimi, el cual será estimado por puntos de función, que nos ayudará a determinar los tiempos y costos en nuestro sistema. Como tenemos, en archivos lógicos internos están usuarios, proveedores, empleados, ventas, compras, archivos y compras. En archivos de interfaz externos están los contactos. En puntos de función tenemos entradas externas, procesos en los que se introducen datos, usuarios, proveedores, empleados, ventas y compras. Salidas externas, procesos en donde se envían datos al exterior del sistema, procesos de pago, ubicaciones, etc. Consultas externas, procesos en donde combinamos los datos de entrada y salida sin afectar el almacenamiento, búsqueda de usuarios registrados, búsqueda de usuarios y de proveedores registrados. Archivos externos, son un grupo de datos que se mantienen externamente, pagos y envíos. Archivos internos, son un grupo de datos relacionados entre sí, internos al sistema, usuarios, proveedores, empleados, ventas y compras. Aquí tenemos una tabla donde se clasifican las entradas externas y consultas externas y la clasificación de las salidas externas. Como podemos ver, en la clasificación de entradas y consultas están las entradas externas, tenemos como simple 3, una puntuación de 3. En media tenemos una puntuación de 1 y en complejo 0, que nos da un total de 4. Asimismo, como en los archivos internos, tenemos en simple un puntaje de 2 y en complejo un puntaje de 1, que nos da un total de 3. En las consultas externas tenemos un puntaje de 1 en complejo y tenemos en total, obviamente, un puntaje total de 1. En clasificaciones de salida, en las salidas externas tenemos en simple 1 y en complejo tenemos 2, un puntaje de 2, y en total nos da un puntaje de 3. En archivos de interfaz externos tenemos en simple un puntaje de 1 y en media un puntaje de 1, nos da un total de 2. Puntos de función sin ajustar nos da un total de 3. Luego tenemos los datos agrupados, los datos externos agrupados, que son por medio de factor de ajustes en mínimos y máximos. Comunicación de datos, tenemos como mínimo 0 y máximo 3. En procesos de distribución tenemos de 0 a 0. De objetivos de rendimiento tenemos de 0 a 5. En configuración tenemos de 0 a 5. En tasa de transacción tenemos de 0 a 3. En entrada de datos tenemos de 0 a 5. En actualizaciones tenemos de 0 a 4. En lógica de proceso interno tenemos de 0 a 3. En reusabilidad del código tenemos de 0 a 0. Conversión e instalación tenemos de 0 a 2. Factibilidad de operación tenemos de 0 a 0. Instalación de múltiples tenemos de 0 a 5. De facilidad de cambios tenemos de 0 a 4. De eficiencia de usuario final tenemos de 0 a 3, dándonos un total de grado total de influencia TDI de 42. Como podemos ver, aquí están los cálculos del factor ajustes, dándonos como un total de 10.732,8 en costos. Estimación del software mediante modelo COCOMO. El modelo constructivo de costos, o Constructive Cost Model, fue desarrollado por B. Boehm a finales de los 70 y comienzos de los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro Software Engineering Economics. COCOMO es una jerarquía de modelos de estimación de costes de software que incluye submodelos básicos, intermedios y detallados. Como podemos ver, tenemos un plano en el cual nos especifica
ya la jerarquía de COCOMO, como se dividen en dos subprocesos, en el que incluye los submodelos y los que están basados en modos de desarrollo. Los modos de desarrollo están conocidos como orgánicos, semiacoplados y empotrados, en submodelos básicos, intermedios y detallados, ya que también en básico se obtiene una aproximación, en intermedio se obtienen modificadores y opciones, y en detallado los multiplicadores de esfuerzo. Podemos ver hay 1,2,